Continuamos con el módulo 2 de enseñanza de las ciencias para niños a través de proyectos STEM. Ahora vamos a discutir el tema de las ciencias naturales y la competencia científica. 3 han sido las grandes finalidades que han sido atribuidas a la enseñanza de las ciencias a lo largo del tiempo. Por una parte, desarrollar las facultades cognitivas de las niñas y de los niños, adquirir el conocimiento y los métodos de la ciencia y desarrollar la competencia científica. En la nueva ordenación curricular, además, se plantea la necesidad de que las ciencias naturales desarrollen el pensamiento científico de las niñas y de los niños. ¿Pero qué es el pensamiento científico? Es la aplicación de métodos y los principios de la investigación científica al razonamiento de la resolución de preguntas o situaciones problemáticas, que implican el uso de las habilidades necesarias para generar, evaluar, revisar evidencias y teorías, así como la capacidad de reflexionar sobre el proceso de adquisición y revisión del conocimiento. Obviamente, estas habilidades no aparecen ni se desarrollan de forma espontánea. Es necesario un proyecto curricular escolar bien articulado para conseguirlas. Una metodología que está siendo insistentemente propuesta como una de las más efectivas para conseguir este objetivo es la enseñanza de las ciencias basada en la indagación. ¿Qué es la indagación? La indagación podemos verla desde dos perspectivas. Por una parte, la indagación científica, la que son las diferentes formas en que los científicos estudian el mundo natural y proponen explicaciones basadas en la evidencia que derivan de su trabajo. Pero también tenemos, y es lo que nos afecta en el caso de la escuela, la metodología de la indagación. Es el conjunto de actividades que llevan a cabo los estudiantes para desarrollar conocimiento y comprensión sobre las ideas científicas y además para entender la forma en que los científicos estudian el mundo natural. Por lo tanto, la finalidad del uso de la metodología de la indagación es aprender la ciencia, aprender a hacer ciencia y aprender sobre la ciencia, su naturaleza, su evolución o sus repercusiones. Los procesos implicados en la indagación científica necesariamente están relacionados con las diferentes partes de la competencia científica. Así, por ejemplo, el preguntar está relacionado con el desarrollo de la capacidad de identificar las preguntas, el planificar y conducir la investigación con la comprensión de rasgos y características de la ciencia. El uso de herramientas tecnológicas y científicas para observar y recoger datos está asociado a la parte de la competencia científica que aborda la comprensión de la relación entre la ciencia y la tecnología. Y por último, el pensar de forma crítica, dar prioridad a la evidencia para formular explicaciones, se relaciona con el desarrollo de la capacidad de explicar fenómenos científicos y extraer conclusiones. La metodología de la indagación implica una serie de componentes. Estos componentes son los que mejor han sido definidos por el National Research Council en 2012. En primer lugar, los saberes, eventos o fenómenos abordados deben poseer un interés científico que conecte con los conocimientos propios de los alumnos. Los alumnos deben involucrarse en experiencias manipulativas que entrañan la formulación y comprobación de hipótesis, la resolución de problemas y la generación de explicaciones del mundo estudiado a partir del análisis y la interpretación de datos y la síntesis de las ideas propias. Por otra parte, durante el proceso de la indagación es necesario que los alumnos construyan modelos, aclaren conceptos y amplíen conocimientos. Y por último, debe haber una revisión conjunta entre el alumnado y el profesorado para evaluar el qué y el cómo se ha aprendido. Aquí tenemos en este slide un poco la relación entre el investigar y el indagar. ¿Cuál es la naturaleza de la indagación científica? ¿En qué se diferencia lo que hacemos habitualmente con la indagación científica? En realidad se diferencia en poco. Cuando nosotros nos enfrentamos con una situación desconocida, tratamos de determinar qué está ocurriendo y predecimos qué sucederá después. Reflexionamos sobre el mundo que nos rodea por medio de la observación, la recopilación, la organización y la síntesis de información, desarrollando y utilizando herramientas eficaces para medir y observar, así como para analizar la información y crear modelos. Revisamos y volvemos a revisar lo que creemos que pasará y comparamos los resultados con lo que ya conocemos. Esto nos permite cambiar nuestras ideas con base en lo que hemos aprendido. En general, las fases generales de una indagación, hay diferentes autores que marcan diferentes fases. Nosotros vamos a utilizar este diagrama también para guiarnos a lo largo de las diferentes exposiciones para saber de qué estamos hablando. Es un círculo vicioso que empieza con las preguntas, con la recogida de información, con el probar y experimentar, con el observar y describir, con documentar los resultados, discutir esos resultados y a partir de las discusiones aparecen nuevamente nuevas preguntas que pueden ser investigables. Hay distintos tipos de indagación.
según el grado de guía por parte del profesor, tenemos desde un nivel 1 a un nivel 3. Lo que he colocado allí como nivel 0 corresponde a lo que no es una indagación y que es la forma característica que a veces trabajamos las experiencias en el aula, donde tanto la fuente responsable de la pregunta, los métodos de recogida de datos como la interpretación de los resultados son siempre proporcionados por el profesor. En el nivel 1, la pregunta normalmente es proporcionada por el profesor y los métodos de recogida son indicados o dirigidos hacia el profesor, mientras que la obtención de los datos y la interpretación de esos resultados es abierta al alumno. En el último nivel, en el nivel 3, todas las diferentes partes, o sea, la formulación de la pregunta, los métodos de recogida de datos o la interpretación de los resultados, son todos realizados por el alumno. En general se recomienda comenzar con un nivel 1, sobre todo para los niños menores, e ir avanzando hasta el nivel 2, que son las guiadas. Las investigaciones o las indagaciones abiertas suelen ser más convenientes con los niños mayores y que ya hayan practicado varias veces con esta metodología. No es una indagación si los estudiantes saben de antemano qué resultados van a obtener. Tampoco es una indagación si tanto la pregunta como todos los pasos están predeterminados por ellos, por ejemplo, cuando a veces le damos a los alumnos que realicen una experiencia siguiendo una especie de receta de cocina. Y obviamente no es una indagación si durante la clase el maestro está trabajando más duro que los propios estudiantes. Un elemento esencial en la metodología de la indagación es que pensemos qué es la ciencia. Por lo tanto, antes de avanzar, intenta responder en un papel las siguientes preguntas. ¿Cómo explicarías qué es la ciencia? ¿Qué te parece que hacen los científicos para generar conocimiento científico? La ciencia tiene una doble dimensión. Por una parte es un cuerpo de conocimientos formado por teorías que contienen conceptos y hechos. Pero por otra parte es un conjunto de procesos cognitivos y las técnicas manipulativas que los científicos usan para generar ese conocimiento científico. O sea, la ciencia es una actividad cuyo producto final es la generación de ese cuerpo de conocimientos que a su vez es provisional y cambiante. La ciencia escolar debería ser siempre una actividad y no quedarnos como es tradicionalmente, intentando pasar a los alumnos como si fuera un cuerpo de conocimientos fijo e inmutable. Por lo tanto, no debe centrarse en el conjunto de hechos y conceptos aislados, sino que debería ser la introducción de los niños en una manera peculiar de plantearse y responder preguntas sobre el mundo que les rodea. Por lo tanto, esos modelos teóricos de la ciencia y las ideas científicas claves son el conjunto de conocimiento experto que actúa de referencia para los maestros y el horizonte hacia el cual deben llegar los alumnos. Pero es un horizonte que es lejano. Esos modelos teóricos, esas ideas científicas, solamente serán alcanzadas a partir de un conjunto interactivo de generar ideas, generar datos, obtener evidencias y generar modelos, de forma tal de ir de habilidades e ideas científicas de los alumnos hacia ideas y habilidades un poco más científicas de los alumnos a través de la aplicación del pensamiento científico. Obviamente, muchas de las actividades involucradas en la metodología de la indagación suelen ser ajenas a la enseñanza de las ciencias que los docentes han recibido durante su escolarización y su formación. Solamente discutir las características de esta metodología no es suficiente para que los maestros se sientan capaces para implementarla. Diversos estudios muestran que es necesario hacer. Por eso, en este curso, los asistentes van a desarrollar algunas indagaciones para poder aprender sus fases. Cada fase de la indagación, descrita en una presentación, estará acompañada de un vídeo ejemplificándola. Posteriormente, los asistentes deberán realizar en casa las actividades propuestas. Obviamente, los asistentes pueden consultar todas las dudas que tengan antes, durante o después de la realización de las actividades.